funcional que tiene en cuenta la diversa función del juez en base a la instancia que funciona. Primero hay una instancia, un juez de primera instancia, que es el que primero interviene, y después están las instancias de revisión a cargo de cámaras de apelaciones y eventualmente de la Corte Suprema. Bueno, como ustedes ya lo saben, en nuestro país, por lo menos el papel es un país federal, entonces existen dos clases de poderes, uno nacional o federal, con competencia, por lo menos en principio, en todo el territorio de la nación, y otros locales o provinciales con competencia en el ámbito de la respectiva provincia. La justicia federal va, de acuerdo al artículo 116 del texto constitucional, va a entender en los casos en los cuales la nación sea parte, o algún organismo dependiente de la nación, cuando hace conflicto entre provincias o entre los vecinos de distintas provincias, en las causas de jurisdicción marítima referidas a embajadores o cónsules extranjeros. También el Congreso de la Nación puede ampliar el campo de actuación de la justicia federal cuando se la atribuye por medio del dictado de una ley, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de estupefacientes o en el caso de contrabando de trata de personas, en los cuales la ley ha atribuido la competencia federal. Aquí dentro de la provincia de Tucumán tenemos dos juzgados federales de primera instancia, cuya competencia abarca toda la provincia de Tucumán. Estos jueces federales son de multicompetencia, o sea, porque ellos tienen todos los asuntos que sean de competencia federal, sean civiles, comerciales, penales o laborales, entonces intervienen ante este juzgado federal. En los juzgados federales de Tucumán, la competencia se atribuye por medio de las secretarías, así que un juez, un secretario civil, secretario penal, secretario de leyes especiales, o sea, ahí por la secretaría está la especialización. Los fallos de los jueces federales de la provincia de Tucumán son apelables ante la Cámara Federal de Tucumán, que tiene 5 integrantes. Sin embargo, esta Cámara Federal no solamente resuelve los casos de los dos juzgados federales de la provincia de Tucumán, sino también del Juzgado Federal de Catamarca y del Juzgado Federal de Santiago del Estero también. Entonces, la competencia federal de la Cámara Federal de Tucumán es no solamente la provincia de Tucumán, sino también Santiago del Estero y Catamarca. Y excepcionalmente se puede recurrir en los casos especiales previstos por la ley ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene jurisdicción sobre todo el país. Bueno, esta es la organización de la justicia federal, enfocándonos a Tucumán. El Poder Judicial de Tucumán está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y los demás tribunales inferiores organizados por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Normalmente juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones que a su vez están especializados en diferentes fueros en razón de la materia. Acá en Tucumán tenemos estos fueros, civil y comercial común, que ven todos los temas relacionados con el Código Civil y Comercial de la Nación que no sea asignado a otro fuero específico, como por ejemplo el tema del fuero de documentos y locaciones, que ve todos los documentos, todos los juicios que traen aparejadas ejecuciones, como el caso de las ejecuciones hipotecarias o de cheque y pagaré, y todo lo que son contratos de locación también va a este fuero especial, por ejemplo, un juicio de salón. También todos los temas referidos a los asuntos derivados de las relaciones de familia y todo lo derivado de las sucesiones por causa de muerte está en este fuero especial de familia y sucesión. También hay un fuero denominado de cobro y apremio, que es un fuero que contiene las ejecuciones que realiza el Estado, o sea,
Si el Estado realiza, por ejemplo, una ejecución de impuestos, está en este fuero especial que denominamos cobro y apremio. Después, los conflictos entre trabajadores y empleadores está en el fuero especial de la justicia del trabajo, cuando hay que plantear en contra de la administración pública nacional, nacional, no, sino eso sería federal, provincial o municipal, está el fuero especial contencioso administrativo, y por último, todo el tema del juzgamiento de los delitos, está en el fuero penal, que bueno, tiene una estructura un poco más compleja que no voy a ahondar en esta presentación. Con respecto a la organización de la competencia territorial en la provincia judicial, la provincia de Tucumán, hay 4 centros judiciales: Centro Judicial de la Capital, Centro Judicial Este, Centro Judicial de Montero y Centro Judicial de Concepción. El Centro Judicial de la Capital, con asiento acá en la ciudad capital, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, abarca los departamentos Capital, Trancas, Café Viejo, Yerbabuena y Lules. El Centro Judicial Este, que es el más nuevo, ha sido recientemente creado, aunque todavía no tiene todos los fueros funcionando ahora, tiene asiento en la ciudad de Banda Río Salí y abarca el departamento de Burruchaco, Cruz Alta y Leales. El Centro Judicial de Monteros, con asiento en la ciudad de Monteros, abarca el departamento Famayata, Filvayo, Monteros y Moca. Y por último, el Centro Judicial de la ciudad de Concepción, que tiene sede en esa ciudad, abarca los departamentos de Chiquiasta, Río Chico, Alberdi, La Cocha y Graneros. Gráficamente, este es el reparto de la competencia territorial en la provincia de Tucumán. Ustedes ven con el color naranja, está el Centro Judicial de la Capital, con el color amarillo, el Centro Judicial de Monteros, con el color celeste está el Centro Judicial de Concepción, y por último, reitero, el Centro Judicial más nuevo, el Centro Judicial Este, con asiento en Banda Río Salí. Bien, la estructura básica del proceso tiene esta estructura: la demanda y la contestación, las pruebas y los alegatos. O sea, ¿qué es la demanda? La demanda es la pretensión que tiene la parte que inicia el procedimiento, se llama actor. Ahí tiene un relato de qué es lo que ha pasado, qué es lo que pretende y cuál es el encuadramiento jurídico. Después de esta pretensión se le da traslado a la contraria, que se llama demandado, y este a su vez contesta lo que dice el actor, normalmente negando la procedencia de la demanda. Obviamente, si tenemos una demanda y tenemos su contradicción, que es la contestación de la demanda, van a existir hechos que hay que demostrar su existencia. Entonces, pasamos a la etapa de pruebas. Entonces, la parte ofrece las pruebas para tratar de demostrarle al juez lo que cada uno alega. Concluida la etapa probatoria, viene lo que se denominan alegatos. Cada una de las partes valora las pruebas ofrecidas en ambos. Por último, ya le toca al juez, él es el que tiene que darle una solución al conflicto por medio del dictado de la sentencia que resuelve haciendo o no lugar a la demanda. A su vez, con la sentencia concluye lo que se denomina primera instancia. Todavía existe la posibilidad de recurrir ante una cámara de apelaciones lo que resuelve el juez y eventualmente ante la Corte Suprema. Bien, está cobrando mucha importancia ahora los medios alternativos de solución de conflictos, o sea, tratar de evitar que se llegue al conflicto judicial o, habiéndose habilitado el mismo, tratar de que se resuelva por otros medios. O sea, que no todo llegue a sentencia. Y eso evita no solamente descomprimir al Poder Judicial, sino también evitar los costos que ocasiona el proceso judicial. Recuerden que después hay que pagar los honorarios de los abogados y los auxiliares de justicia, y la duración prolongada que tienen los procesos judiciales. Entre otros medios alternativos se prevé el arbitraje, que vamos a hablar más adelante, la conciliación, que es la facultad del juez de tratar de que las partes lleguen a un arreglo, y la mediación, de la cual vamos a hablar ahora.
La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos por el cual ambas partes tienen que asistir con sus propios abogados en un ambiente de anuencia y respeto mutuo, dialogan asistidos por un mediador, quien actúa como facilitador de la comunicación y brindando la posibilidad de tratar de llegar a un arreglo donde encuentren una solución colaborativa, o sea, porque la construyen las propias partes, rápida y económica, porque evita todos los costos del proceso judicial. Lo único que hay que tener presente es que la mediación obra ya ha sido establecida como etapa obligatoria y prejudicial de acuerdo a la ley provincial 7.844, dentro del ámbito de la provincia de Tucumán. Destaco que no todas las provincias tienen mediación, solamente algunas. Bueno, y la provincia de Tucumán, a partir de la ley 7.844, tiene esta mediación judicial obligatoria. Hago notar que no todos los procesos, no todos los juicios están sometidos a mediación previa y obligatoria, y no hay excepciones, pero la gran mayoría de los procesos judiciales tienen que pasar por esta etapa previa de mediación. La mediación puede terminar por un acuerdo, y si hay un acuerdo, ese acuerdo equivale como a la sentencia que dicta el juez luego de la finalización del juicio. Por eso habla de una solución rápida o sin acuerdo, y en ese caso autoriza a la parte interesada a poder iniciar o, en su caso, continuar con el proceso judicial. Y por último, nos interesa la posibilidad de la actuación del ingeniero en juicio. O sea, el ingeniero como tal, como ingeniero, tiene dos posibilidades para actuar en el proceso judicial. Uno como perito y la otra como árbitro. Pasemos a la primera posibilidad como perito. La prueba pericial, de acuerdo al artículo 349 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán, establece que se puede emplear esta prueba pericial cuando para la apreciación de un hecho se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, industria o actividad. Recuerden que tanto el juez como los abogados son eso, son abogados, son especialistas en derecho y no son especialistas en los demás artes o ciencias. Por ejemplo, si estamos discutiendo un proceso de lesiones derivadas de un accidente de tránsito, la cuantificación de las lesiones es un tema médico. Entonces, vamos a usar una prueba pericial médica, donde vamos a pedir un perito, un médico legista, o sea, un médico especializado en temas legales, que nos dictamine sobre la incapacidad que tiene la persona que sufrió el accidente de tránsito. Tenemos el mismo accidente de tránsito, podemos tener una prueba pericial accidentológica, que es un ingeniero mecánico, un ingeniero accidentológico, que nos va a ilustrar sobre la mecánica de cómo ocurrió el accidente. Estamos discutiendo un tema informático, por ejemplo, si un sistema es o no adecuado, o si se ha enviado una comunicación por medio de un correo electrónico, tendremos que consultar a un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas, ¿sí? Por medio de una prueba pericial informática. O sea, cuando se requieren conocimientos especiales, se usa esta prueba pericial. ¿Cómo se hace? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la provincia lleva listados de peritos en las diferentes especialidades. Para ello, la Corte exige que uno tenga el título habilitante en la especialidad respectiva y la Corte abre normalmente una vez por año el llamado a inscripción de los que quieran anotarse como perito. Ahora bien, si una determinada rama no tiene profesionales inscriptos, o por su novedad todavía no hay nadie, entonces el juez podrá consultar a alguna persona idónea, alguna institución especializada. Y hay que tener en cuenta que el perito es un auxiliar del juez, no de las partes. El perito tiene que ser imparcial. Por ello, ¿cómo se hace? Primero, el que quiera valerse de la prueba pericial, lo primero que tiene que hacer es proponer los puntos de pericia. Entonces,
va a indicar cuáles son los puntos que quiere que el perito se expida, sobre los cuales pensará el dictamen. La parte puede hacerse representar técnicamente por un perito de parte o consultor de parte. O sea, quien es el que me va a defender mis intereses desde el punto de vista técnico. Recuerden, el perito es un auxiliar del juez que es imparcial. En cambio, el que tiene que defender a la parte es un consultor técnico designado por la propia parte. Entonces, ahí la actuación de ustedes es como perito para que lo sorteen y respondan los puntos periciales, o también como consultor técnico que lo nombra las partes para defenderlo desde el punto de vista técnico a cada una de ellas. Los peritos son nombrados por sorteo y ahí se garantiza la imparcialidad entre los profesionales inscriptos en la lista que lleva a la Corte Suprema de Justicia. Una vez designado el perito por medio de sorteo, es notificado para que asuma el cargo. Ahora, si el perito no asume el cargo, la sanción es importante porque es eliminado del listado y no va a ser sorteado para nuevas pericias. Un tema muy importante para el perito. El perito, ¿cuándo cobra? El perito cobra cuando se regulan los honorarios al finalizar el juicio. Pero el perito, la ley lo faculta a pedir lo que se denomina un anticipo de gasto de pericia. O sea, el que ofrece la prueba pide que adelante una suma de dinero para obtener los gastos de la pericia dentro de los 3 días aceptado el cargo. Es importante el plazo. Yo acepto el cargo y tengo 3 días para soltar un anticipo de gasto. En mi experiencia profesional, no he visto que nadie justifique estos anticipos de gastos. Para mí es un verdadero honorario anticipado, pero bueno, es una facultad que otorga la ley. Entonces, el que quiera, el perito, cuando asume el cargo, tiene ese plazo breve de 3 días para pedir el anticipo. Entonces, consejo, van a asumir el cargo, vayan con el escrito al juzgado diciendo que quieren una X suma de dinero. Lo que yo estoy viendo ahora, los jueces están fijando sumas de 3.000 a 5.000 pesos en anticipo de gasto de pericia. Y, Profe, sí, disculpe, ¿quién fija el monto a abonarle al perito? o sea, el perito pide, yo necesito tanto, y Pero el el monto juez final. suele determinarlo. Si no hay pauta, el juez, conforme al arbitrio del juez, lo que pida el perito más lo que el juez fija. Lo que yo he visto ahora que están fijando es de 3.000 a 5.000 pesos están fijando los jueces en concepto de anticipo. Ahora bien, si el perito dice, yo voy a gastar esto, conforme a esto, presupuesto esto, y necesito 10.000, de una suma, digamos, que parece medio elevada, bueno, tendrá que justificar por qué pide eso. ¿Me sigue? Profe, ¿y dónde hay que inscribirse? Hay que inscribirse en los listados que lleva la Corte. Cuando invoca la convocatoria que normalmente hace la Corte, le avisa a los colegios profesionales y estos avisan a los interesados para que se inscriban. Yo lo que normalmente he visto que es de octubre a diciembre suelen salir las convocatorias para inscribirse. ¿Eso se hace vía internet o es personal? En principio era personal, ahora con la pandemia no sé. Imagino que debe haber alguna habilitación por medio de internet, pero al principio era personal, ante la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿Eso en tribunales o en otro en sector? tribunales, Bien, acá en el Congreso y la Madrid. bien. Y esto es importante porque es una posibilidad que le brinda su título profesional. Recuerden, en la primera clase yo les dije cómo contribuía la materia nuestra a el perfil profesional y les dije que el título de ustedes le habilita a ser perito en la especialidad, por supuesto, el tema ya de sistema de información en el caso de ustedes.
Y en ese caso, esta es una posibilidad que puede ser bastante rentable. La práctica de la pericia debe fijarse día y hora para la práctica de la pericia, a la cual puede asistir el juez y las partes. El perito debe presentar el dictamen, o sea, debe responder los puntos periciales dentro del plazo de prueba. Luego, deberá evacuar el pedido de las aclaraciones, observaciones e impugnaciones que efectúe la parte. Obviamente, la parte que no le favorece el dictamen seguramente lo va a tratar de recurrir con o sin razón. ¿Qué valor tiene el dictamen del perito? No obliga al juez. No obliga al juez. El juez puede apartarse de las conclusiones periciales. Pero, en lo que ocurre en la práctica, el juez, como le dije, no es técnico. Entonces, para apartarse de lo que diga el perito, tendrá que hacerlo con muchos fundamentos. Entonces, normalmente lo que dice el perito suele ser seguido por los jueces. Pero recuerden, no hay una obligación legal de seguir lo que dice el perito. Y un tema muy importante, si el perito no presenta el dictamen o habiéndolo presentado no contesta las aclaraciones, observaciones, impugnaciones, puede ser sancionado con la pérdida de derecho a percibir los honorarios. Entonces lo que tienen que tener presente ustedes, aceptan el cargo, piden anticipo de gasto, si no lo depositan por decaída la prueba, y una vez que lo depositan ustedes tienen que hacer el dictamen, y una vez hecho el dictamen, tienen que contestar todos los pedidos de aclaraciones que formulen las partes, para así tener derecho al honorario. La otra forma de actuación es la posibilidad de someter el litigio a un juicio de árbitros o amigables componedores. Esto es voluntad de las partes. Lo que las partes pueden hacer, ya estando en juicio o aún no estando, teniendo una cuestión dudosa, poder someter la decisión a un árbitro o amigable componedor. Para ser árbitro, lo único que pide el código es que tengan capacidad civil, buena conducta e instrucción necesaria para apreciar el caso que someta. No hay que ser abogado, y esto es lo importante. Por eso te digo que la posibilidad de ser árbitro es otra de las posibilidades que tienen ustedes como ingenieros. Lo que es necesario es el compromiso arbitral. Las partes se someten al procedimiento mediante el compromiso arbitral. Normalmente lo que hacen las partes cuando deciden someterlo a un árbitro es buscar un especialista en la materia. Si es un tema sobre un conflicto por el funcionamiento de un sistema informático, obviamente buscarán un técnico, un ingeniero en sistema de información, por ejemplo. El procedimiento no se regula con las formalidades de un proceso judicial, es más informal, y después el laudo arbitral es la decisión del árbitro que pone fin a la contienda. Profe, ¿cuál es la diferencia entre árbitro y perito? No entiendo la diferencia. El árbitro, su decisión es obligatoria. Esa es la diferencia. Pero como le digo, para que haga un arbitraje tiene que haber un sometimiento voluntario de las partes al árbitro. Y eso se hace por medio de ese compromiso arbitral. En cambio, cuando está en un proceso judicial, la decisión la tiene el juez. Y lo único que hace el perito es hacer un dictamen sobre su especialidad técnica, que, como le digo, no obliga al juez, pero lo hecho obliga, porque el especialista es el que le dice al juez qué es lo que ha pasado desde el punto de vista técnico. Entonces, normalmente los jueces sí suelen seguir a lo que dicen los peritos. Por lo menos en la práctica, el perito tiene que ser imparcial. En cambio, el árbitro obliga a la parte, es como si le dijera el juez, pero eso basado en el compromiso arbitral previo, por los cuales las partes se sometieron voluntariamente a ese compromiso. Bien, gracias, profe. Bien, ¿algunas otras dudas, algunas otras inquietudes? Profesor, ¿la mediación y el arbitraje es lo que hacen en los programas de televisión?
La mediación es, la diferencia con el arbitraje, la mediación, es que el mediador no resuelve nada. El mediador lo único que hace es acercar a las partes, darle un ámbito para que se puedan comunicar y ellas mismas elaboren la decisión. O sea, es darle un ámbito de comunicación, eso es la mediación, nada más. Lo que pasa es que ahora las leyes procesales suelen obligar a que uno transite en forma obligatoria por esa mediación como una especie de estrategia para descomprimir tribunales. Entonces, muchas veces logran arreglos en esta etapa de mediación, pero la diferencia con el arbitraje es que el mediador no resuelve, él no decide nada. Lo único que hace es ser, como ahí bien decía, un facilitador de la comunicación. Pero muchas veces el problema es ese, que las partes no se hablan. Es muy normal, bueno, no es mi especialidad y yo no hago, pero con lo que me cuentan los mediadores, en los procesos de familia suele haber alta tasa de arreglo de mediación. ¿Por qué? Porque después que se han dicho de todo en las audiencias, cuando se han podido lograr comunicar, terminan arreglando. Entonces muchas veces es el problema, que las partes no se comunican. Entonces, cuando logran la comunicación, pueden llegar a un arreglo. En cambio, el árbitro es, las partes le dan la posibilidad al árbitro de decidir, o sea, lo que diga el árbitro es la solución obligatoria para las partes. Esa es la diferencia con la mediación. En los programas de televisión habrá que ver. Como había, ¿cómo se llamaba? Había una, no me acuerdo, hace unos años salía una señora abogada de Estados Unidos que llevaban el caso para que ella lo resuelva. Yo me imagino, para que tenga valor legal, tendría que haber un compromiso, como una especie de arbitraje, que diga que lo que le diga esta abogada dentro de su marco de este show televisivo era una solución arbitral, me imagino. Si no, no tiene validez. Bien, ahí he pasado nuevamente, por las dudas, la contraseña de la asistencia a la clase de hoy. Recuerden que el próximo jueves, dentro de la primera parte de la clase, vamos a tener el control de lectura número 5, referente a las unidades 10 y 11 que acabamos de ver ahora. Después vamos a continuar ya con la unidad número 12, referente a derecho del trabajo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otras inquietudes? Por lo pronto Bueno. no, profe. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar por concluido el encuentro de hoy. Que tengan buenas noches y hasta luego. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego, profe. Luego, profe.